si ya lo he predicado algunas 2 veces quizá, o no sé si una sola ocasión, pero vamos a volverlo a predicar una vez más. Lucas 17. Todavía ahorita estaba pensando y estaba tentado, ¿verdad? Decir, bueno, mejor predico el mensaje que ya había considerado en mi corazón acerca de la enfermedad, pero no, hermanos, vamos a Lucas 17. Lucas 17, versículo 11, hermanos. Lucas 17, versículo 11. Y vamos allí a darle lectura a este pasaje. Esta mañana predicamos, hermanos, acerca de un tiempo cada día a los pies del Señor Jesús es necesario, ¿verdad? Un tiempo cada día a los pies de nuestro Señor Jesucristo es necesario. Y ahorita vamos a predicar, hermanos, un mensaje que hemos titulado ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están aquellos 9? Porque eran 10 y solamente regresó uno, dice aquí el pasaje. Y el Señor Jesucristo pregunta y dice, ¿y los 9? ¿Y los otros 9 dónde están? Vamos ahí a Lucas 17, versículo 11, hermano, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar, Padre. Una vez más acudimos a ti este día, Señor, para orar. Y hemos orado, Señor, en este día. Hemos buscado tu rostro. Y entendemos que necesitamos tu gracia, tu presencia, tu poder, Señor, en nuestras vidas. Y que vidas aquí, Señor, sean edificadas. No se trata de un ministerio, de una persona. Se trata de tu obra, de tu nombre. Se trata de tu palabra, Señor, y se trata de vidas que necesitan la guía, Señor, que necesitan el consejo, que necesitan, Señor, en alguna manera también la reprensión, el exhorto, Señor, el consuelo. Ayúdanos a hallar en ti, Señor, y en este mensaje aquello que necesitamos. Y podamos nosotros ser un instrumento en tus manos, Padre. Que tu nombre sea glorificado y vidas sean edificadas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos. Esta semana, hermanos, estuve leyendo. No fue esta semana, fue la semana pasada, que me tocó leer el libro de Levítico, de las leyes. Y ahí habla acerca de las leyes en cuanto a la pureza, hermano, a la limpieza, tanto físico como espiritual. Pero pues se centra mucho, hermanos, las leyes se centran mucho en lo exterior, ¿verdad? En la ley está escrita, se centra mucho en lo exterior. Para Dios era importante, hermanos, la limpieza y la pureza exterior. Pero mucho de esa pureza y limpieza exterior era resultado, hermanos, de la limpieza y la pureza interior. Y cuando escuchamos, hermanos, de algún leproso, cuando escuchamos de alguien que tenía lepra, hermano, regularmente o la mayoría de las ocasiones era porque esa persona estaba teniendo una consecuencia de su pecado, de su proceder delante de Dios. No siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, alguien que estaba padeciendo lepra o una situación de impureza exterior, era resultado, hermano, de su condición espiritual.
de su relación con Dios. Y la mayoría de las personas sabían que si algo está pasando en cuanto a enfermedad en la vida de una persona era consecuencia de algunas decisiones en el pasado. Si usted, hermano, y creo que sí, ¿verdad? Ha leído el libro de Job y la historia de Job, de su enfermedad, usted se da cuenta que los compañeros de Job, unos colaboradores o compañeros más bien de Job, que se sentaban también para aconsejar, para aún emitir algún juicio a alguna persona, ¿verdad? Cuando venían a ellos para hablar de algún asunto. Bueno, Job también era un hombre sabio, un hombre que mucha gente venía a él y le hacía consulta acerca de una situación de su vida. Pero llegó el momento donde Dios permitió que Satanás viniera a la vida de Job y tocara su cuerpo, y que por esa razón Job estuviera en una condición de salud difícil. Y los compañeros de Job, hermanos, ellos juzgaron a Job y la verdad, hermano, todo, yo creo todo podríamos decir, usar esa palabra, todo lo que ellos comentaban con Job acerca de su condición tenía sustento, hermanos, de lo que Dios, de la manera en que Dios actuaba, tenía sustento. Y era verdad lo que ellos mencionaban acerca de que la condición de Job, ¿verdad? Ellos lo miraban como resultado de algún pecado de Job. Y ellos querían que Job reconociera su pecado delante de Dios y arreglara cuentas delante de Dios. Pero Job, hermanos, si mismo Dios da testimonio de Job, que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Y cuando ellos hablaban con Job, le decían a Job, es que tú necesitas reconocer, Job, tú eres un hombre que no está reconociendo y estás altercando contra Dios y tú estás poniéndote como más justo, ¿verdad? Que Dios aún. Y Job siempre defendía, ¿verdad? Su justicia delante de ellos. Y Dios después lo recompensó a Job. Pero era algo natural, o más bien algo que se pudiera pensar, hermanos, que alguien que padeciese una enfermedad y más de esta naturaleza era consecuencia de pecados que había cometido en su vida. Y cuando estuve leyendo, hermanos, habla mucho de la manera en que se debería tratar la lepra a un leproso, y aun cuando ya era sanado esa persona, era sanado de la lepra, la manera en que trataban también ese asunto, y aún las ropas de aquellos que habían sido leprosos. Y para Dios era importante, hermanos, para Dios era importante el que se presentaran delante de los siervos de Dios para hacer un sacrificio donde ellos van para agradecer a Dios y para poder ser parte ahora, una vez más ser admitidos, ¿verdad? En la congregación del pueblo de Dios, ¿verdad? Y era parte, es importante esa parte para ellos. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hermano, vemos que todavía había hombres leprosos. Y aquí en el capítulo 17, hermanos, nos relata un hecho, ¿verdad? De hombres leprosos que fueron sanados por nuestro Señor Jesucristo. Y que la mayoría de ellos, hermano, hizo conforme a lo que la ley de Moisés establecía. Conforme a lo que la ley de Moisés establecía, la mayoría de ellos decidió hacerlo. Pero aún así, hermanos, el Señor Jesucristo, por
por la respuesta de uno nada más, de uno que regresó. El Señor Jesucristo preguntó, ¿y los 9 dónde están? Y Él no lo preguntó, hermano, porque Él no sabía. El Señor Jesucristo sabía dónde estaban cada uno de los otros 9 que habían sido limpiados. Quizá, hermanos, no nos dice la Biblia, pero quizá, hermanos, los 9 que fueron limpiados, quizá andaban ya ofreciendo esa ofrenda, hermanos, ese sacrificio, ese rito, y se habían presentado delante del sacerdote. No lo sabemos, no sabemos, hermanos, pero quizá puede ser que la mayoría de ellos o los 9 estaban allá. Y está bien, y qué bueno que están allá, y qué bueno que están cumpliendo con la ley que está establecida por Moisés o de Dios por medio de Moisés. Fue una ley que Dios les dio por medio de Moisés y está bien. Pero aquí el Señor Jesucristo, hermano, menciona algo que nos hace pensar, hermano, y nos hace meditar en que quizá, hermanos, algunos a lo mejor están allá, pero hasta ahí queda. Hacen el rito, pero hacen el rito que ya saben que se tiene que hacer, pero lo hacen de una manera mecánica, y ahí quedó todo. Fueron, ofrecieron, se les dio ya, pues esa autoridad quizá para ya ser parte de la congregación, y ahí quedó todo. Hasta ahí quedó su manera de agradecer a Dios en ellos. Pero puede ser, hermanos, puede ser que algunos de ellos, mientras iban allá a presentarse delante del sacerdote, puede ser que algunos, hermanos, al ir en el camino, hermano, encontraron algunos obstáculos, o quizá a lo mejor no obstáculos, distracciones, puede ser, algunas distracciones, y se desviaron en unos que ni siquiera fueron a presentarse delante del sacerdote y ofrecer el sacrificio, la ofrenda por su limpieza, sino que en el camino, hermanos, algunos encontraron un obstáculo y eso los detuvo. O otros encontraron una distracción y eso los detuvo. Quizá otros en el camino, hermanos, vieron que era muy difícil, pues tenían que pensar en obtener. Recuerde que ellos habían estado exiliados, no tienen la solvencia para adquirir un animalito que van a ofrecer en el sacrificio, ¿verdad? O quizás se les hacía muy difícil la situación, ¿verdad? Y en el camino dijeron, bueno, ¿para qué si no tengo cómo ofrecer sacrificio a Dios? Yo no sé, hermanos, pero vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo hace una pregunta, hermanos. Él sabe dónde están, pero no es para que alguien le diga a él dónde están, es para que los que han sido sanados, los que han sido salvados, se pongan a meditar y pongan a pensar dónde está ahora, en qué situación o en qué condición se encuentra. ¿Dónde está él ahora después de haber sido sanado? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás? Y como les digo, hermano, algunos pudieran decir, pues estoy acá ofreciendo el sacrificio, la ofrenda que me corresponde, pero ofreciendo una ofrenda y hasta ahí termina. O algunos otros diciendo, no, pues estoy aquí con mis parientes porque tenía muchos años de no verlos y bueno, pues preferí mejor venirme a casa que irme a presentar a la familia, a los sacerdotes, perdón. Algunos dirán, no, pues estamos aquí con los amigos. Es que cuando iba en el camino me encontré a un amigo que hace mucho que no veía. No teníamos compañerismo porque, pues por mi condición, yo no podía acercarme a él. Pero ahora que soy sanado, puedo tener la comunión con él. Y ahí me encuentro, ¿verdad? La pregunta que el Señor hace, hermano, no es tanto para él saber
¿Dónde estamos? Porque Él sabe dónde está todos. Él no tiene necesidad de que le digamos dónde se encuentra alguna persona. La pregunta del Señor es para nosotros, para que meditemos dónde nos encontramos ahora. Sucedió lo mismo, hermanos, con Adán. Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? No era que Dios no sabía dónde estaba. Dios quería que ellos entendieran dónde estaban ellos, ¿verdad? Y después le dice, pues, estamos aquí escondidos, ¿verdad? Oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Y Dios le dice, no, el problema no es que estás escondido, el problema es que tú comiste del árbol que te dije que no comieras. Y así como el hombre sigue diciendo sus excusas, hermano, pero el asunto es, hermano, ¿dónde están los 9 que han sido sanados? Porque fueron 10. ¿Dónde están los otros 9? Dice el Señor Jesucristo. Y solamente dice, está uno aquí. Y luego añade el Señor Jesucristo, mire, da detalles. Es interesante cómo, y yo lo he mencionado en diferentes ocasiones, diferentes mensajes, hermano, cómo es importante, hermanos. Es importante lo que dice la Escritura, cómo lo describe, hermanos. Y aquí el Señor Jesucristo dice que solamente uno de los que habían sido limpiados, solamente uno volvió. Y luego añade, hermanos, y este es extranjero. Este es extranjero, es alguien que no es del pueblo de Dios. Y ese volvió, dice, volvió. ¿Y qué hizo este hombre? Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, que diese la gloria a Dios, y este aún es extranjero. Ahora, eso me hace pensar, por eso es que me lleva a pensar, hermanos, que aquellos 9 a lo mejor fueron y se presentaron. Vamos a suponer que sí se presentaron delante del sacerdote y aparentemente, hermano, hicieron todo lo que les correspondía, ofrecieron ese sacrificio, esa ofrenda por su limpieza. Pero quien conoce los corazones, quien conoce la vida, hermanos, los pensamientos, las intenciones del corazón, dice que no están dando la gloria a Dios. No meramente porque cumplimos con lo establecido. Eso supone, hermano, que estamos dando la gloria a Dios. Porque lo podemos hacer mecánicamente. Lo podemos hacer porque ya lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿está dando gloria a Dios? Lo que yo estoy haciendo, en lo que yo estoy sirviendo al Señor, ¿está dando gloria a Dios? Lo que yo estoy haciendo todavía es parte de lo que da gloria a nuestro Dios. Y la pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde están? Dice la Biblia, hermanos, que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y allí donde está nuestro corazón, hermano, bueno, eso ya no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero allí donde está nuestro corazón, ahí está nuestra persona, hermanos. Allí está nuestra persona. Lo que tú amas es en lo que tú vas a invertir tiempo, en lo que vas a invertir fuerzas, en lo que te vas a esmerar. Allí, hermanos, es donde estamos nosotros. Y la pregunta para cada uno de nosotros, ¿dónde están, hermanos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y los 9, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran? Primero, hermanos, quiero que notemos lo que el Señor Jesucristo hizo por estos hombres. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo por estos hombres, hermanos? Y lo voy a se me fue la palabra, ¿no? Relacionar, hermanos. Creo que es una palabra que puedo usar pero es otra palabra, pero se puede
relacionar, hermano, con lo que Dios hizo con nosotros, cada uno de nosotros. Pero mire, hermanos, ¿qué hizo el Señor Jesucristo con estos 10 leprosos? Dice ahí la Biblia, hermano, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, hermanos, se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. En primer lugar, hermanos, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo, hermanos? En primer lugar, hermanos, Él los libró. Los libró, hermanos, de una esclavitud, de una vida de esclavitud, de una vida de sometimiento, hermanos. Una vida de donde estaban exiliados, donde no tenían, hermanos, oportunidades, donde ellos no podían tener la oportunidad, hermano, de convivir con otras personas, de tener a la familia, hermanos, cerca, de tener una comunión. Ellos estaban sometidos, hermanos, a esa esclavitud de vivir fuera, lejos, apartados, allá donde nadie, hermanos, no tenían derecho a que nadie pudiera tener comunión con ellos. Y eso, hermano, los estaba llevando a una condición de vida, más bien que no era vida, y lo estaba llevando a la muerte. Pero de allí, hermano, los libró el Señor Jesucristo. De allí los libró, hermanos. Les libró de esa vida de esclavitud. Él los libró a estos 10 leprosos. Pero no solamente, hermanos, los libró. Dice la Biblia, hermanos, que les dio vida, hermanos. Antes estaban en una manera de vivir que no era vida. Ellos, hermanos, si seguían en su condición, pronto ellos iban a encontrarse en una situación de muerte, hermanos. Ellos iban camino a la muerte. No tenían una vida en sí, hermanos. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo ahora les dio vida. A ellos les dio vida. La Biblia dice, hermano, que a nosotros nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice la Biblia, hermanos, que no solamente los libró, les dio vida, pero les dio dirección, hermanos. Les dio una dirección en su vida. Antes, hermanos, ellos iban sin rumbo. Aquí iban caminando, hermanos, o andaban en los lugares donde a ellos les era permitido, pero no había una dirección, hermanos, en su vida. Pero el Señor Jesucristo ahora les da dirección. Ahora les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y después de allí, vayan y hagan esto. Pueden ellos hacer cosas, hermano, que antes no podían hacer. Ahora ha dado dirección a su vida. La Biblia dice, hermano, que antes andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Seguíamos corriente de este mundo, hermano. Pero ahora, hermano, ya no seguimos a este mundo. Ahora seguimos a Cristo, hermanos. Tenemos dirección, hermano. Ya no vamos camino al infierno, ahora vamos camino al cielo, hermanos. Él nos ha dado un nuevo rumbo, hermanos, a nuestra vida. Y el Señor dice: y los 9, no fueron 10, y los 9, ¿dónde están? Aquellos que he librado, aquellos que he dado vida, aquellos que he dado dirección. Pero mire, hermano, también lo que nos dice la Escritura. Dice allí, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes,
Dice, y aconteció que mientras ellos iban, fueron, ¿qué, hermanos? Fueron limpiados. ¿Saben? No solamente, hermanos, los libró, no solamente les dio vida, no solamente les dio dirección, pero ahora, hermanos, quitó, hermanos, ahora quitó eso que tenía potestad sobre ellos, quitó ese potestad sobre ellos, hermanos. Quitó aquello que los tenía oprimidos. Dice que mientras iban caminando hacia mostrarse a los sacerdotes, ellos fueron limpiados. La Biblia nos dice, hermanos, que antes nosotros vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, pero ahora, hermanos, somos llamados hijos de Dios y estamos bajo la autoridad de nuestro Dios, hermanos. Bajo él, hermanos. Ahora fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya no más, hermanos, estamos bajo esa autoridad de Satanás, del enemigo, de este mundo, hermanos. Ahora, hermanos, como hijos de Dios, estamos bajo la autoridad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Rey de Reyes, hermanos, y Señor de Señores. Y es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No fueron 10 los que fueron librados? ¿No fueron 10 los que estaban muertos y les ha dado vida? Son 10 los que seguían la corriente de este mundo y ahora pueden tener dirección para seguir a Cristo. ¿No son 10 los que antes estaban bajo la autoridad y potestad de aquel que gobierna en este siglo? Pero ahora estamos bajo la autoridad del Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero no solamente eso, hermanos. Mire lo que nos dice la Escritura, hermanos. Dice ahí la Escritura, y alzaron la voz, versículo 13, y alzaron la voz, perdón, hermanos, dieron al encuentro 10 leprosos, los cuales, dice, se pararon de lejos, hermanos, de lejos. ¿Sabe, hermanos? No solamente los libró, no solamente les dio vida, no solamente les dio dirección, no solamente ahora los trasladó al reino de su amado Hijo, sino también, hermanos, dice aquí la Escritura, hermano, ahora les dio la oportunidad de tener una comunión. Antes de lejos, hermano, sin Dios, estábamos sin Dios en el mundo, haciendo de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En eso andábamos, hermano, y no teníamos comunión con Dios. Estábamos lejos de la ciudadanía de Dios. No había, hermano, esperanza, no había comunión con Dios. Ahora, hermano, hemos sido hechos cercanos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo les dio a ellos la oportunidad de tener ahora una cercanía, hermanos. Ellos antes no podían, desde lejos clamaban y decían, ten misericordia de mí. Pero ahora, hermanos, han sido hechos cercanos. Y eso es lo que Dios, hermano, ha hecho con nosotros. Nos libró, nos dio vida, hermano, nos dio dirección, nos ha dado o nos ha puesto bajo esa autoridad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y nos ha dado la oportunidad de ahora ya no andar, hermanos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y hacer lo que era por naturaleza como los hijos de ira, hermanos, sino y sin Dios en el mundo, alejados de la ciudadanía de Dios, sino que ahora, hermano, nos dio la oportunidad de estar cerca de Él, de tener una comunión con Él. Ahora, hermanos, no solamente esto. La Biblia nos dice, hermanos, versículo 13, hermano, dice, cuando los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron, ¿qué, hermanos? Limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué dice, hermanos? Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias.
y este era samaritano. ¿Sabe qué, hermano? A ellos les dio una nueva vida, una nueva oportunidad de vivir, un nuevo propósito de vida, una nueva oportunidad de poder hacer algo que pueda traer honra y gloria a nuestro Dios y traer edificación a su persona y edificación a alguien más. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano. Nos ha dado, hermano, la oportunidad de tener una nueva vida, de volvernos de nuestra mala vida, hermano, de nuestro mal proceder y vivir una vida que ahora honre y glorifique a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, hermanos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Luego todos murieron, verás, si uno murió por todo, luego todos murieron para que ahora todos, hermanos, los que hemos sido librados, verás, vivamos para Él, vivamos para el Señor. Dice Pablo le dice a los hermanos en Corinto, que ya no es para vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Efesios 1:6 dice que Él nos ha librado, hermano, para que seamos para alabanza de su gloria. Tito 3:8, para que nos ocupemos en buenas obras. Nos ha dado vida nueva, hermano. Dios les dio una vida nueva a estos 10 leprosos. Pero solamente uno, hermano, regresó. Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Y le dio gloria a nuestro Dios, hermano. Solamente uno regresó dándole gloria a Dios. Y entonces ahí surge la pregunta. ¿Y los 9? Si eran 10, falta 9. ¿Los 9 dónde están? Aquellos que se les dio libertad, aquellos que se les dio vida, aquellos que se les dio dirección, aquellos que se les trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, aquellos que se les dio una vida nueva, ¿dónde están? ¿Dónde están? Un nuevo propósito, ¿dónde están? El Señor Jesucristo sabía, hermanos, dónde están, pero la pregunta es para los que deberían estar allí y no están. Y ahora, hermanos, quiero preguntar y quiero terminar el mensaje pensando, hermanos, en nosotros, aplicándolo a nuestra vida. Aquellos que por la gracia de Dios hemos sido librados, aquellos que por la gracia de Dios se nos ha dado una vida nueva, hermanos. La pregunta es, hermano, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hermano? Quizá, hermanos, algunos de nosotros, pudiéramos estar diciendo, hermanos, bueno, pues estoy haciendo lo que se me había ordenado, lo que me había establecido. Para esos 9 hermanos, ellos entendían que después de haber sido limpiados, tenían que presentarse ante el sacerdote. Y fue lo que dijo el Señor Jesús. Y algunos pudieran decir, bueno, ocupado en los ritos, en los preceptos, y no tengo tiempo para regresar, ¿verdad? A darle gracias a Él personalmente. Pero yo estoy haciendo lo que se me ha ordenado, los ritos que se me han ordenado. A veces, hermanos, nosotros nos podemos tanto, hermano, nos podemos ocupar tanto en las cosas que sabemos que tenemos que hacer, que nos olvidamos realmente de darle la gloria a Dios con las cosas que tenemos que hacer.
Nos ocupamos tanto, hermanos, así como Marta. Esta mañana veíamos a Marta que estaba tan ocupada, tan afanada, hermano, que no tenía tiempo para estarse sentada un rato a los pies del Señor Jesús. Y ella estaba más preocupada porque María no hacía nada y estaba sentada a los pies de Jesús. Y le dice al Señor Jesús: ¿no te da cuidado, Señor? Y el Señor le dice: María ha escogido la mejor parte y no le será quitado. Estar a los pies de Jesús es mejor, es necesario para la vida espiritual. Pero algunos, hermanos, estamos tan ocupados en hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, que no tenemos tiempo para honrar a Dios con lo que nosotros estamos haciendo. Nos olvidamos, hermano, que no se trata de yo cumplir con lo que a mí se me ha ordenado, sino que aquello que se me ha ordenado hacer traiga la honra y la gloria a nuestro Dios, hermanos. ¿Dónde está ahora, hermano? ¿Dónde estamos ahora? Ocupados en ritos, en preceptos, pero ¿en verdad estamos nosotros dándole la gloria a Dios? Algunos dirán en esta noche: pastor, yo estoy en la iglesia, estoy en la casa de Dios. Pero a veces el estar en la casa de Dios, hermano, simplemente es una costumbre. Es un rito. Es algo que mecánicamente yo sé que tengo que hacer. Pero que quizá, hermanos, no disfrutamos. Que quizá no anhelamos estar en la casa de Dios. Y no disfrutamos. Le decía yo, hermano, que hace algunas semanas un hermano de nuestra iglesia, con lágrimas en los ojos, estaba quebrantado y preocupado porque él había entendido mal. Él había entendido que el jueves no iba a haber culto por la conferencia de los jóvenes, y que él entendió que el jueves se había suspendido y que no iba a haber culto. Y cuando yo le pregunto: hermano, ¿por qué no vino el jueves? Se sintió mal. Y el hermano se sorprendió, dijo: pastor, es que pensé que no iba a haber culto, no había anunciado que no iba a haber culto. Le dije: no, hermano, quizá usted se confundió. Y empezó el hermano a quebrantar su corazón, con lágrimas, decir: pastor, ore por mí, que Dios me ayude, porque esta mente se me olvida, no alcanzo a recordar. Hermano, hay hermanos que les duele, se quebranta en su corazón, no porque nada más cumplimos en venir, sino porque es un día, hermano, en el cual debemos estar en la casa de Dios para honrar y glorificar a nuestro Dios. ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde están aquellos que han sido librados? ¿Dónde están aquellos que han sido perdonados? ¿Dónde están aquellos que se les ha dado vida nueva, hermanos? Y algunos dirán: ocupados. Pero yo le pregunto, hermano, y más para aquellos que estamos en algún ministerio, hermano, tenemos tanta ocupación, pero yo le pregunto, hermano, esta semana, ¿usted ha tomado tiempo para hablar con Dios? ¿Ha tomado tiempo para preguntarle al Señor: Señor, ¿hay algo que puedo hacer por ti? ¿Hay algo que no estoy haciendo bien? ¿Hay algo, Señor, que puedo hacer más para honrar y glorificar tu nombre? La verdad, hermanos, a veces estamos tan ocupados en nuestras responsabilidades que no tenemos tiempo para Dios. ¿Dónde están los 10 que fueron librados? Y quizá algunos le podrían decir al Señor Jesús: no sabes, Señor, ellos están allá, fueron a presentarse delante del sacerdote, tú mismo les dijiste que fueran allá. Sí, pero quizá fueron nada más a hacerlo como algo de costumbre, como un rito solamente, pero realmente no le están dando la gloria a Dios. ¿Dónde están algunos otros, hermanos? Podrán decir, hermano, y tener, hermano, la excusa que mientras van en el camino, mientras se presentan delante del sacerdote para presentarse limpios y ofrendar o hacer la ofrenda, quizá en el camino, hermano, hubo cansancio. Y es natural el cansancio, hermano. Algunos quizá llegaron hasta donde está el sacerdote, pero ya el cansancio no les dejó regresar a donde estaba el Señor Jesucristo.
Algunos dijeron, no, pues ya hice mucho, ya que se conforme Dios con que, pues ya fui y ofrecí sacrificio. Algunos dirán, pues ya fui en la mañana, pues ya voy a ir en la tarde, ya fui el domingo, ¿para qué ir el jueves? Hermano, mientras nosotros tengamos oportunidad, hermano, necesitamos seguir haciendo lo que agrada a nuestro Dios y glorifica a nuestro Dios. La Biblia nos dice, hermanos, nunca te canses de hacer el bien. No está diciendo que no te cansas, no está diciendo que no viene el cansancio, es normal, es natural, pero no dejes de hacerlo. Aún así, con cansancio, síguelo haciendo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque quizá algunos de ellos, hermano, cuando iban como a presentarse delante del sacerdote, algunos puede ser que se cansaron. Algunos de nosotros, hermano, quizá ya estamos cansados. Yo les mencionaba que hay semanas donde de repente, hermanos, en lo personal, hay semanas que vienen cargas a mi vida, situaciones de la iglesia, planes que tenemos por delante, situaciones de la mismo, quizá no con las personas, pero sí con lo que tiene que ver con la obra. Y hay cargas en mi corazón y oro al Señor y de repente también me hablan algún pastor, misionero y me comparte una carga, un problema, una necesidad y oramos a Dios y se viene la carga. Pero de repente, añadido a eso, hermano, pues situaciones personales, situaciones en nuestra vida como hogar, como familia que pasamos y están las cargas ahí. Sí, y bueno, hay semanas, hermano, en que es complicado. Y como yo les mencionaba, no sé si fue el domingo pasado o el jueves antepasado, le mencionaba y le decía, por la gracia de Dios, nunca, no ha pasado por mi mente, no digo nunca, pero no ha pasado por mi mente el pensamiento de decir, no, pues mejor dejo aquí ya las cosas del ministerio, ¿verdad? Ya lo dejo, y me voy. ¿Para qué aguantar estas cosas o para qué seguir? No, hermano, gracias a Dios no ha venido eso. Pero sí ha venido a mi mente, hermano, a mi corazón y con la carga de decir al Señor, Señor, si fuera posible de que yo no supiera de esta situación o yo no tuviera que llevar esta carga, Señor. Si alguien más, además, si tú pudieras usar a alguien más como predicador, como pastor de una iglesia local, de esta iglesia local, Señor, pues adelante, ¿verdad? No que yo le diga, ya voy a renunciar, no, hermano, pero sí de decir, si por mí fuera, yo no quisiera llevar estas cargas. Como dijo el apóstol Pablo, hermanos, que él volvía a sentir como la mujer siente el dolor de parto. Y el apóstol Pablo decía, cuando él sabía que alguien enfermaba, alguien tenía un problema, alguien tenía una necesidad, y él lo sentía esa carga. Y la verdad, hermanos, a veces llegamos a tener esas cargas en nuestra vida. Alguien mencionaba esta tarde de un siervo de Dios, joven, y ya está con canas. ¿Por qué, hermano? Porque llevamos cargas. Pero el pastor Dick Mercado a sus 80 y tantos años o casi ya 90 años, un joven lo pasó a predicar y empezó a decir, este pastor lleno de canas y de esto y lo otro, y lo empezó a exaltar, ¿verdad? Y cuando pasó el pastor Dick Mercado allí, ya un ancianito, le dice, agarra el micrófono y le dice a este joven, sí, lleno de canas yo, pero con ganas, dijo, ¿verdad?
y todavía predicando al Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si nos cansamos, hermanos, si hay cansancio, hermano, y algunos dirán, pastor, es que yo ya me cansé. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estabas ayer? ¿Dónde estabas la semana pasada, hermano? ¿Dónde estabas el año pasado? Quizá el año pasado estabas haciendo más de lo que estabas haciendo, de lo que estás haciendo hoy. Y quizá hoy dices, es que estoy cansado, pastor. Hermano, si nos cansamos, hermano. Pero eso no es excusa, hermano, para que nosotros nos detengamos. Dijo Gedeón, hermanos. Gedeón dijo, cansados, pero aún todavía persiguiendo. Todavía persiguiendo, hermanos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que han sido limpiados, ocupados? No importa, no hay ocupación más grande, hermanos, que nosotros podamos tener que el ocupar nuestro corazón en buscar a Dios. No hay cansancio, hermano, que nosotros no podamos hallar descanso en nuestro Dios. La pregunta sigue allí, hermanos, ¿dónde están? Quizá algunos hermanos cuando iban rumbo a ir al sacerdote y luego empezaron a ver, hermanos, de dónde van a ofrecer el sacrificio. Algunos dijeron, pues no tengo, vengo de estar allá exiliado, yo no tengo ningún recurso. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar. Y algunos se pusieron a trabajar, hermanos, quizá. Y cuando empezaron a recibir el fruto de su trabajo, se olvidaron de que ellos buscaron un trabajo para ofrecer a Dios un sacrificio por la limpieza de su cuerpo. Eso se llama materialismo, hermanos. ¿Dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Quizá, hermanos, sumergidos en el materialismo. ¿Sabía usted, hermano, que hay creyentes que han dicho en alguna ocasión, ore por mí, pastor, que Dios me dé este trabajo? Porque si Dios me da este trabajo, pastor, de veras, yo voy a hacer esto y esto para Dios. Va a verlo, pastor. Nada más que Dios me dé esto y va a ver cómo vamos a estar apoyando la obra. Pero pasa el tiempo, hermano, y Dios les dio la oportunidad de tener aquello que ellos decían que si Dios me lo da. Y ahora se han olvidado, hermano, porque están más preocupados por ese materialismo que lo que le habían prometido al Señor. No hubo quien volviese a dar gloria a Dios porque quizá cuando iban caminando, hermano, se envolvieron en el materialismo y ya no hubo quien volviese para dar gloria a Dios. Siguiente, hermanos. Siguiente, para poder terminar. ¿Dónde están los 9, hermanos? ¿Dónde están? ¿Dónde está usted ahora, hermano? ¿Ocupado, cansado, con materialismo? ¿Dónde está? Algunos quizá están desanimados. ¿Y por qué viene el desánimo? A veces porque le fallamos a Dios o a veces porque alguien más nos falló a nosotros. Pero estamos desanimados. La pregunta es, ¿el Señor Jesucristo les falló a ellos? ¿El Señor Jesucristo cometió un error para sus vidas? No, hermanos. El Señor Jesucristo les sanó, les libró, les limpió, les dio una nueva vida y les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras ellos iban, fueron sanados, pero no hubo quien volviese porque quizá algunos de ellos por ahí se desanimaron. No dice la Biblia, hermanos. Pero por la pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo, puedo imaginar, hermano, que algunos quizá ni siquiera llegaron con los sacerdotes. Y si algunos llegaron, cumplieron y después se olvidaron porque por allí hubo algo que les desanimó. Y eso sucede, hermanos, en la vida de los creyentes. Hoy en día, hermanos, de hecho aquí hay creyentes, yo creo, que antes hacías más por Dios, antes tenías más deseos por Dios, antes tenías fuego en tu corazón por Dios, que ahora no está, y tú le eches la culpa
a alguien más o algo más, o a la misma iglesia, o a tu familia, o a tu cónyuge. Pero el problema, hermano, hermana, quizá está en ti, que tú has dejado que ese desánimo, sí, alguien hizo algo que te afectó, pero Dios no te ha fallado. Dios sigue siendo el mismo, Él sigue siendo fiel, Él sigue proveyendo, sosteniendo, ayudando, hermano. Él no falla. Pero algunos ahora están haciendo menos de lo que hacían antes. Desde que Cristo les salvó, les libró, les dio vida nueva y les dijo, vayan, vayan. Pero ya no han regresado a darle gloria a Dios porque por allí alguien les desanimó. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ocupados, cansados, materializados, desanimados? ¿Dónde están? Algunos hermanos ya ni siquiera están en el camino. Esto quiere decir que están apartados del camino, lamentablemente. Cuando van camino a donde está el sacerdote, ya sea por el desánimo, por el cansancio, por el materialismo, por la ocupación, hermano, pero algunos han decidido mejor salirse del camino, ya no llegar al sacerdote, y si llegaron y ofrecieron, ya no alcanzaron a regresar a dar gloria a Dios, porque en el camino mejor decidieron apartarse, porque era muy difícil, porque no se podía, y mejor se apartaron, porque hubo alguien que les distrajo, alguien que les habló bonito, alguien que les dijo que era mejor hacerlo de esta manera, y se han apartado del camino. ¿Sabe cuántos hoy, hermanos, que antes estaban y ahora ya nosotros no los vemos ni siquiera aquí en la iglesia? Gracias a Dios por los que estamos aquí, hermanos. Pero aún los que estamos aquí necesitamos tener cuidado de no estar, hermano, en esa orillita donde algunos antes que nosotros estuvieron y ya no están. Se han apartado. Pero gracias a Dios por los que estamos aquí, hermano. Y Dios nos guarde de apartarnos. Dios nos guarde, hermano, de que nosotros nos apartemos del camino. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos que habían sido limpiados, librados, aquellos que se les dio vida, aquellos que se les dio dirección, aquellos que ahora están bajo la autoridad de la potestad del Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Dónde están? Ocupados, cansados, materializados, desanimados, apartados. O quizá, hermanos, algo muy peligroso, hermanos, que nos acostumbramos. Es, hermano, que nosotros quizá podemos estar aquí y pensar que estamos bien, hermanos, pero vivimos más en la carne que viviendo en el espíritu, hermanos. Y ya se nos ha hecho una costumbre y eso es peligroso. Estamos en la iglesia, pero mientras estamos en la casa de Dios, más bien en la casa de Dios, con la iglesia, está todo bien. Hacemos lo que los demás hacen, cantamos, nos sabemos los versículos, leemos la Biblia. Cuando póngase de pie para leer la Biblia, la leemos. Algunos aún haciendo algo para ser de bendición a otros. Como esta semana, hermano, que fuimos a la conferencia de damas. Ahora, bueno, no sé si a lo mejor los jovencitos estén sea culpa de ellos o de los líderes que los ponen, pero mire, hermano, yo me di cuenta que tenían unos jovencitos dando clase a los niños, y los niños no sabían qué hacer, los jovencitos no sabían qué hacer, cómo enseñar a los niños, y decían, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a adivinar cosas, personajes de la Biblia o de personajes héroes de la televisión, de no sé qué, y cuando ya estaban, y no sabían ni qué hacer con los niños. Y luego de repente una niña allí hablaba inglés, porque la hija del pastor Askra, Jonathan, y yo creo que habló inglés, y los demás dijo el muchachito, ya sé qué vamos a hacer, ahora vamos a aprender todos inglés. ¿Quién quiere aprender inglés? Y así se la llevó todo el tiempo la clase. Chequen a ver si no andan haciendo eso ahorita aquí, hermanos.
Yo hablando de otros y aquí están igual, ¿verdad? Pero sabe, hermano, por qué a veces podemos estar haciendo algo, hermano, pero lo hacemos simplemente, hermano, en nuestras fuerzas. Lo hacemos, hermano, en nuestra carne. Algunos hasta lo podemos hacer bien, hermanos, porque no sabemos la Biblia, sabemos predicar, sabemos cantar, sabemos hacer, a ganar almas, hermanos. Sabemos dar un consejo. El hermano Dani Junior decía, ¿a cuántos no le ha pasado que dan un consejo y cuando estás dando el consejo dices, tú mismo estás fallando en eso? Porque a veces nosotros mismos, hermano, sabemos cómo hacerlo, pero lo hacemos, hermano, o andamos nosotros viviendo en la carne. Ahora, yo no estoy diciendo que el hermano Dani andaba en la carne y por eso él se acusaba a sí mismo, pero lo más probable es que sí, ¿verdad? Pero no quiero decir eso. No es cierto. Pero sabe, hermano, no, a mí también me ha pasado eso, hermano. Yo dando un consejo, el Espíritu Santo me hace a mí recordar, ten cuidado en esto. Tú también debes de tener cuidado en esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces nosotros lo que hacemos, lo hacemos en la carne. ¿Dónde estás? ¿Dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Quizá algunos, hermano, que se han acostumbrado a vivir en la carne. Y es por eso que se han convertido en cristianos o creyentes de una vida doble. Y los que nos conocen, hermano, lo saben. Los que nos conocen lo perciben, hermano, lo ven en nosotros. Y cuando nosotros vamos y les exhortamos o les decimos acerca de algo que ellos tienen que hacer, ellos mismos nos señalan y nos dicen, y tú haces lo mismo, tú andas igual. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nos acostumbramos a andar en la carne. Sí, limpios, porque Él nos limpió, nos ha limpiado con su sangre preciosa. Pero durante el camino, hermanos, nos ensuciamos y no hacemos lo que se nos predicó cuando nos predicó el hermano Dani, que nos dijo, el creyente debe vivir una vida de confesión. Hay que confesar nuestro pecado. Y la misma Biblia nos dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El problema es que nos acostumbramos, hermanos, a vivir en la carne. ¿Dónde están? ¿Y los 9 dónde están, hermanos? Ocupados, cansados, materializados, desanimados, apartados, viviendo en la carne. ¿Dónde están? Solamente uno volvió, hermanos, a dar gloria a Dios, y este era extranjero. Gracias a Dios, hermanos, por los que todavía siguen volviendo a Cristo. Todavía siguen volviendo a Cristo. Sí, Él ya me limpió, Él ya me perdonó, Él ya me ha dado vida eterna, pero todos los días necesito venir a Cristo y darle la gloria a Él. Porque no se trata de mí, no se trata de mi ministerio, se trata de la gloria de Él, hermanos. Y necesitamos volver a Cristo todos los días, volver a Él para darle la gloria a Él, hermanos. ¿Dónde están los 9? Ya no le están dando la gloria a Él, están en otras actividades. Dios nos ayude, hermanos, puestos de pie. Vamos a orar, hermanos.